De nuevo, buenas tardes, iglesia. Les bendigo. Hace 8 días estábamos hablando acerca de la obra de Jesús en la cruz y hablábamos de la reconciliación a través de Cristo, hablábamos de tener una relación correcta con el Padre. Hablábamos de ese destino eterno de salvación y esa vida nueva que Él nos dio. Hoy, sobre esa base, que es la obra de Jesús en la cruz, niños, hizo así, a clase. La obra de Jesús en la cruz, y vamos a ir un paso adelante de lo que pasó después de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En estos próximos días, tal vez dentro de una semana o dos, se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Charles Stanley, un pastor americano que murió a sus 90 años después de algo más de 50 años de ministerio. Y tuve la oportunidad de ver escuchar alguna anécdota del pastor Stanley, que decía que en alguna ocasión estuvo en Rusia, en la Plaza Roja en Moscú, y entonces se acercó a visitar la tumba de Lenin. Entonces escuchaba en esa ocasión lo que el pastor mencionaba y decía: yo me aproximé hacia la tumba en medio de un tumulto de gente. Recuerdo haber visto letreros de hacer silencio y muchos guardias conservando el orden. Cuando logré llegar a donde estaba la tumba de este personaje, observé un cadáver debajo cubierto por una cubierta de vidrio en medio de un digamos, féretro muy elegante, en fin. Pero lo que realmente veía a través de esa cubierta hermética de vidrio era un cuerpo sin vida, que lo que me transmitía era tristeza, desesperanza, y efectivamente correspondía a una persona que en vida, digamos que lo primero que le caracterizó es que no creía en Dios, pero más allá de eso, cegó muchas vidas, por sus órdenes se derramó mucha sangre, y tras su muerte quedaron muchas personas que no cumplieron sus sueños, pero claramente ninguna pudo tener una esperanza más allá de la vida de ese personaje histórico. Cuando salía de allí, cuando salía de ese escenario y de la Plaza Roja, entonces decía el pastor Stanley, pensaba
en otra tumba a la que fui a conocer y fue inevitable hacer comparaciones. Cuando yo me acerqué a esa otra tumba de la que hablaba, sabía que no iba a encontrar a nadie, sabía que la tumba estaba vacía, no había multitudes, no había policía, no había guardas controlando a la gente, no había avisos que ordenaran hacer silencio. Era un sitio sencillo, en piedra, y no pude evitar, decía el pastor, comparar qué sentía en un caso y en el otro, qué significaba para mí el sitio donde acababa de salir de la Plaza Roja de Moscú, donde lo que percibí fue desespero, en fin, y lo que significaba estar en ese lugar frente al cual estaba, en Jerusalén. Y allí sentía que el mensaje era el contrario, era un mensaje de esperanza, de seguridad, de salvación, de éxito absoluto y eterno, decía él. Y estaba frente a la tumba del Hijo de Dios. Entonces, se preguntaba el pastor Stanley, haciendo esa reflexión, ¿qué mensaje prefiere usted? ¿Sí? El de la sensación de estar en la Plaza Roja de Moscú, en medio de esa muchedumbre, observando lo que observó y sintiendo lo que sintió. Yo estoy de acuerdo con el pastor Stanley que escogería el segundo mensaje, ese mensaje eterno, ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, ese mensaje de seguridad, ese mensaje que nos transmite alguien que ha hecho por nosotros algo tan bueno que nadie podría hacerlo sino Él. Porque como lo decíamos hace 8 días, como comencé diciéndolo, Jesús entregó su vida por nosotros. No hay acto de amor más grande que ese, ¿sí? Entregó su vida por la redención de nuestros pecados, entregó la vida por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Entonces, yo me quedaría con ese segundo mensaje y quisiera que en ese sentido me acompañen a Lucas capítulo 24 y vamos a ver qué fue lo que pasó allí y de pronto qué significado tiene para nosotros como hijos de Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí hablaba de las Marías. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
Yo creo, hermanos, que la mejor noticia que el mundo podría escuchar está en estos primeros versículos del capítulo 24 de Lucas. En el verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Yo creo que difícilmente podría haber mejor noticia que esa, y para nosotros como hijos de Dios, tener claro que Jesús entregó su vida, que fue crucificado después de una pasión que nadie sería capaz humanamente de soportar. Hace 8 días veíamos lo que clínicamente y médicamente significaban las lesiones que él sufrió. Yo creo que ningún ser humano hoy día, por fuerte que sea, soportaría tal castigo. Pero más allá de ese entregar su vida por nosotros, está este momento de la esperanza para nosotros como hijos de Dios, de la resurrección de Él. Ese verso 6 que a la letra dice: no está aquí, sino que ha resucitado, es el versículo que nos llena de esperanza, que nos llena de seguridad, que nos llena de tranquilidad de ser hijos de Dios. Porque si esto no fuera cierto, si Él no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. La resurrección de Jesucristo le da ese sentido a nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, de ese mensaje lleno de esperanza, lleno de amor, pero esa seguridad de tener una vida después de esta y una vida al lado del Padre. El mensaje que queremos compartir hoy, hermanos, es el mensaje de la resurrección. Es el mensaje de la resurrección. Y ese mensaje de la resurrección no es solo que Cristo murió en la cruz, que su cuerpo ya sin vida fue depositado en una tumba, que esa tumba fue sellada con una roca gigantesca, que fue custodiada por soldados romanos. Tampoco el mensaje es que la piedra fue removida y de repente ya su cuerpo no estaba y que llegaron, como lo decía el primer versículo del capítulo 24 que acabamos de leer, muy de mañana vinieron trayendo los aceites y las especias para alistar su cuerpo. Esos son hechos y son eventos que nos muestran lo que en verdad sucedió. Pero el mensaje de la resurrección, el primer mensaje grande, el primer mensaje importante es que el Hijo de Dios está vivo. Y ese es el punto central de este mensaje, del mensaje de resurrección. Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo. Él no está muerto. Recordemos que en el capítulo 16 de Mateo, en una de las primeras ocasiones cuando Jesús comenzó a explicarle a los apóstoles que era necesario que Él pasara por todo lo que iba a pasar, que era necesario ir a Jerusalén y padecer frente a ancianos, a los sacerdotes, a los escribas, y luego ser muerto, pero que resucitaría al tercer día. El capítulo 16 de Mateo lo dice, y lo dicen muchas otras citas bíblicas. En el capítulo 17 se menciona que tras la experiencia del monte de la transfiguración, estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así como estas dos citas, en el Evangelio hay varias referencias a esa advertencia que en vida de Jesús le hizo a sus discípulos, advirtiendo de lo que iba a pasar.
Y realmente lo importante hoy, hermanos, para nosotros, y ojalá que sea a través nuestro, es que el mundo necesita oír esa verdad, necesita entender que el Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo, es un Dios vivo definitivamente. Cuando el pastor Stanley, y por eso me llamaba la atención y lo traje a referencia hoy, decía que estando allá en la Plaza Roja de Moscú, fue inevitable recordar otra visita que había hecho de otra tumba, es decir, previamente había estado en Jerusalén. Lo que hace importante ese mensaje es justamente no encontrar un cuerpo en la tumba. Lo que nos hace felices como hijos de Dios es justamente la ausencia de un cuerpo en esa tumba, no la presencia de un cuerpo. No ir a ver una tumba y decir, ah, sí, ahí está el cadáver. No, en este caso, gracias a Dios, la tumba estaba vacía, porque Cristo hoy está vivo. Lo que nos regocija como hijos de Dios es haber encontrado esa tumba vacía y no ocupada por un cuerpo, porque eso es lo que demuestra que después de una muerte de cruz tan dramática como realmente fue esa muerte de Jesucristo, al tercer día, cumpliendo lo que decían las Escrituras, había resucitado. Entonces, es esa ausencia y no su presencia lo que nos llena de gozo y de felicidad. Entonces, alguien diría, bueno, si no estaba en la tumba, entonces ¿dónde está? Y la palabra de Dios en la Biblia nos responde muy concretamente. Si vamos y me acompañan a Hebreos capítulo 10 nos da una respuesta muy concreta. Dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la palabra nos responde con toda claridad, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo después de que no se le encontró en la tumba? Dice, está sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Jesús sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Dónde buscamos esa respuesta, hermanos? ¿En algún sitio diferente a la palabra? Pues no, obviamente está allí. Si vamos a Hebreos capítulo 7, en el verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, sabemos que el Hijo se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo, dice la palabra. Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y en esa intercesión por nosotros, por los hijos de Dios, tiene un sentido y una misión especial que también está descrita con claridad en Juan capítulo 14. Dice Juan capítulo 14 en los versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y esto es una promesa que nos está haciendo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y vendré y os tomaré, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Qué promesa más hermosa para quienes creemos en nuestro Padre Celestial y para quienes valoramos esa obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y para quienes realmente estamos convencidos de que hoy Él vive y para qué resucitó. Entonces el Padre está sentado a la diestra, Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como abogado nuestro ante el Padre, pero además está preparando el camino que todavía tenemos por recorrer para que en el momento en que Dios tiene esa hora marcada para cada uno de nosotros, estemos con Él en el cielo, en el sitio que tiene preparado para nosotros. Es decir, Jesucristo espera a que el plan del Padre se cumpla en el tiempo perfecto que Él tiene para cada uno. Y cuando ese plan del Padre se complete, regresará por todos nosotros, por todos sus hijos. Y eso es una promesa que Él ha hecho. Entonces, conscientes de que Jesucristo está sentado junto al Padre intercediendo por nosotros, conscientes de que en su momento, cuando el Padre marque esa hora para cada uno de nosotros, Él vendrá y nos recogerá e iremos con Él. Debemos también ser conscientes que Él habita en cada uno de nosotros. Él habita en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de quienes recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Juan nos dice en el capítulo 15, en los versos del 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Y continúa, sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Esta cita, hermanos, nos muestra muy gráficamente la imagen que Cristo podría haber pintado para sus discípulos y creo que ha pintado para nosotros como hijos suyos, para recordarnos que Él está con nosotros siempre, pero además para que entendamos qué tipo de relación es la que tenemos o debemos tener con Él. Esa relación estrecha que Él tiene con cada uno de sus hijos, esperando justamente que dé fruto. El mensaje importante, hermanos, de la resurrección de Jesús es que Jesús está vivo. Como lo dice Hebreos 10, está sentado a la diestra del Padre. Como dice Hebreos 7, intercede permanentemente por nosotros. Como dice Juan, prepara el cielo para nosotros, esa morada que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros cuando llegue la hora. Pero especialmente vive en el interior de cada uno de nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Ese primer mensaje es fundamental y es el más importante de la resurrección de Cristo.
Pero hay un segundo mensaje en la resurrección, y es que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos eternamente seguros con Él, eternamente seguros a su lado, eternamente seguros de su mano. Recordemos que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Recordemos que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, salvar lo que ya estaba perdido, dar su vida en rescate por el pecado nuestro. En Efesios, Pablo habla de cómo hemos sido escogidos por Cristo. Dice que aún antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido como hijos suyos. Y luego dice más adelante en Efesios 1, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, su muerte pagó nuestra salvación. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ese segundo mensaje complementa que Cristo está vivo, que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que nos prepara ese lugar celestial con la certeza del perdón de nuestros pecados, pero también con la certeza de que eternamente estaremos seguros a su lado. Aún así, con ese segundo mensaje, ese no es todo el mensaje. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 15, donde nos dice José Junior, que nosotros, como lo veíamos hoy en nuestro discipulado, vamos a experimentar esa resurrección, y así como tú decías, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Está en la palabra, está escrito. 1 Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, dos puntos. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Quiero que leamos los versículos anteriores, no sé si los tengo escritos acá. Quiero que leamos solamente del 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son de Cristo? ¿Quiénes somos de Cristo? Sus hijos. Entonces, nosotros también vamos a experimentar, y está escrito, esa resurrección. Preparando este mensaje, encontré un comentario que recurrentemente busco de William Barclay,
y voy a permitirme muy rápidamente leérselos. Dice, y hace referencia a la cita que acabo de leer, dice: todos habían pecado en Adán y por tanto tenían condena de muerte. Con la venida de Cristo, aquella cadena se rompió. Cristo estaba libre de pecado y conquistó a la muerte. Así como todos pecaron en Adán, así también todos pueden escapar del pecado en Cristo. Y así como todos los seres humanos mueren en Adán, todos conquistan la muerte en Cristo. Nuestra unidad con Cristo es tan real como nuestra unidad con Adán y destruye las malas consecuencias de esta. Así es que tenemos dos series de hechos opuestos. En la primera tenemos Adán, pecado y muerte. En la segunda tenemos Cristo, bondad y vida. Dice Barclay: así como todos nos vimos involucrados en el pecado del primer hombre, así lo estamos en la victoria del que ha recreado a la humanidad. Sea cual fuere nuestro parecer de esa manera de pensar hoy, era convincente para los que la escuchaban entonces. Y un hecho está fuera de toda duda, que con Jesucristo resucitado ha venido al mundo un nuevo poder que libra del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, hermanos, es poderoso el mensaje de la resurrección de Cristo. Complementando esta cita, si vamos a Romanos capítulo 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Amén. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a nuestros cuerpos mortales. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Claramente no tendríamos la certeza que hoy tenemos de una vida eterna, de una vida a su lado. Esa vida a su lado allá en el cielo, de esa vida a su lado mejor, lo importante no es la morada que está con el nombre de cada uno de nosotros, no son las calles de oro, no es el mar de cristal. Lo importante de esto, hermanos, es que ahí está Dios, ahí está el trono de Dios, ahí está por toda la eternidad Cristo sentado a su lado, y ellos nos esperan en el momento en que está marcado para cada uno de nosotros el final de nuestros días en la tierra, pero el inicio de esa eternidad. Porque con la muerte, hermanos, es que realmente iniciamos el camino de la vida eterna. Espero que realmente esa vida eterna para todos nosotros sea al lado del Padre. Finalmente, hermanos, el mensaje de la resurrección es: Cristo resucitó y vive dentro de cada uno de nosotros. Que como hijos suyos podemos afrontar el futuro con confianza y con la seguridad de tener esa paz, según la cual no importa lo que enfrentemos, no importan las dificultades, no importan los problemas, siempre vamos a salir victoriosos. Porque a pesar de las luchas que tenemos cada día, a pesar del estrés, de la violencia, de la maldad que hay en el mundo, a pesar del pecado, especialmente a pesar de nuestro pecado, no caminamos solos. Y realmente cada uno de nosotros
tiene aún en su vida áreas a las que debe morir. Seguramente todos sabemos cuáles son esas áreas con las que luchamos en nuestra vida. Si aún no lo sabemos, oremos y pidámosle a Dios para que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son esas áreas de lucha, esas áreas que no hemos podido vencer en nuestra vida. Pero lo más importante, hermanos, es que después de morir a esos pecados, nosotros busquemos resucitar. Son áreas que seguramente nos están impidiendo ser mejores hijos de Dios. Entonces, identifiquémoslas, venzámoslas y resucitemos, como lo hizo Jesús, a esas áreas que son muerte en nuestra vida. Nosotros en este camino de la vida no caminamos solos, no estamos solos. Por doloroso y por difícil que en muchas ocasiones nos parezca, siempre la presencia de Cristo nos acompaña, la presencia de Cristo nos fortalece, la presencia de Cristo nos guarda y nos guía. Esta vida, este camino, no es toda la historia. Esto es solo parte del viaje. En algún punto cuando ese viaje termine, cuando Él nos llame a su presencia, este Hijo de Dios que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, está pendiente de esperarnos para reunirnos con Él. Ese Hijo de Dios que nos ha hecho promesas maravillosas que están en la Biblia, que todos hemos leído, que a través de palabras proféticas que debemos volver a escuchar, tenemos para nuestras vidas, estará listo allí esperándonos para cumplir esa última promesa. Esa promesa que leíamos ahora y que dice que vendrá y nos tomará para que allí donde Él está, estemos también nosotros. Es decir, para que estemos a su lado por toda la eternidad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Si nadie va al Padre sino por Él, y realmente nuestra meta como hijos de Dios está en llegar a su lado, busquémosle cada día más de cerca, identifiquemos esas áreas en las cuales todavía luchamos, esas áreas en las que todavía nos cuesta, donde todavía patinamos, donde no hemos logrado vencer, porque con la ayuda de Él vamos a vencer. Con toda seguridad, no hay ningún obstáculo que con su ayuda no podamos vencer. No podemos darnos por vencidos en ninguna área de nuestra vida, así se repita una y otra vez, y siempre pidamos perdón y después volvamos a caer. Sigamos luchando por morir a esos pecados, sigamos luchando por resucitar de ellos y poder seguir en el camino para encontrar esa vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, en este día. Yo te doy gracias, Señor, porque, Dios mío, tú pudiste levantar a Jesús de entre los muertos. Y si pudiste levantar a Jesús de entre los muertos, Señor, puedes levantarnos a cada uno de nosotros, Padre, a una nueva vida. Dios, tú puedes resucitar nuestros sueños, resucitar nuestras esperanzas, Padre. Resucita en cada uno de nosotros, Señor, todo aquello que todavía está muerto, Señor, para que se cumpla en nuestras vidas ese propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias porque esta resurrección, Padre,
es parte de la restitución, es parte de la restauración que tú tantas veces nos has prometido. Gracias, Padre amado. Amén. Bueno, hoy solo quería recordar que es primer sábado de mes.